Bueno, continuamos en dos mitades. Recordamos el hashtag de hoy, que es respeto, verdad y justicia, y está referido directamente a lo que pasa en el caso Santiago Maldonado. Así es. Por supuesto, la verdad que decíamos antes de irnos al corte que nos ha conmocionado todo. Bueno, lo hablábamos nosotros fuera de aire también, ¿no? Ha sido un día difícil, ¿no? Para muchos amigos, para todos. Digo, es un día complicado porque no se encuentra mucha explicación a todo lo que está pasando, incluso mediáticamente. Y es una situación complicada y por eso nos vamos a meter ahora. Creo que también ¿no? la gente de nuestra generación que no ha vivido una dictadura, digo que hemos hablado, aprendido y demás, no sé, tiene un tufillo a eso y la verdad que es muy complicado. Es una sensación muy extraña la que seguramente estamos atravesando muchos. Para hablar de este tema, para analizar un poco qué es lo que está pasando, la tenemos invitada a Marta Beidio. ¿Cómo estás, Marta? ¿Bien? Hola, muy bien, gracias. Bueno, primero, ¿cuáles son las primeras sensaciones que te ha dejado esta noticia de las últimas horas? Mirá, creo que la sensación más fuerte y más tremenda que nos invade es la incertidumbre. Y de alguna manera experimentamos, ¿no? Todos, me parece, socialmente, esta incertidumbre, por supuesto que en un grado mucho menor, pero creo que de alguna manera nos permite comprender lo que le puede pasar a la familia de Santiago desde su desaparición, no solo ahora por el hallazgo de un cuerpo, lo que le pasó a la familia de Julio López en su momento, lo que le pasó a la familia de los desaparecidos. Me parece que este es a nivel de sensaciones o de sentimientos, creo que es lo dominante, ¿no? La incertidumbre, el no saber qué es lo que pasa, qué es lo que está pasando, qué es lo que va a pasar y cómo va a terminar esto, el desenlace, digamos, cuál va a ser la noticia en definitiva. ¿Es Santiago Maldonado? ¿No es Santiago Maldonado? Claro. Ahora, ¿cómo has visto porque a partir de esto y de la noticia del hallazgo del cuerpo realmente se ha desatado una cuestión mediática realmente preocupante, por lo menos para los que estaban? Ayer realmente no se podía ver televisión, era una cosa impresionante. No sé cómo lo viste, digo, incluso políticos, la vimos a Carrió diciendo barbaridades en TN. ¿Cómo analizás esa situación? Y digo, muchos de los que incluso hasta plantaron pistas falsas, que hablaron tiraron distintas pistas, y lo de Entre Ríos, que había un pueblo, ¿te acordás? Que eran todos... Bueno, son los mismos que ayer estaban peleándose por tener la primicia. No sé si lo viste de esta forma. Creo que son los mismos. Veo las repercusiones posteriores porque no miro televisión así de noticieros y todas esas cosas. Pero es muy preocupante la actitud de los grandes medios por un lado y de una cantidad de personajes que ocupan puestos de relevancia, de responsabilidad, para la cual fueron o elegidos por el pueblo o designados por funcionarios elegidos por el pueblo. No digo el caso de Elisa Carrió, que es una legisladora que debería tener un poquito más de mesura en sus expresiones. Piense lo que piense, digo, no voy a criticar a Elisa Carrió por lo que piensa, pero sí por lo que dice, porque dice barbaridades. Claro. Y se lleva puesto no solo a la situación de la familia, sino que se lleva puesto también el derecho que tenemos todos como ciudadanos, votantes, la hayamos votado o no, a escucharla hablar de una manera razonable y no diciendo las barbaridades que ha dicho. O el secretario de Derechos Humanos, Claudia Bruj, saliendo a victimizarse porque lo insultaron cuando llegó Esquel, claro. Una cosa que no tiene medida de la gravedad de lo que está ocurriendo. Esa es la sensación, que los representantes de Cambiemos están permanentemente tratando de disminuir la dimensión del problema, de presentarlo como algo que se va a superar, que va a pasar, o directamente callándose como el presidente y la vicepresidenta. Bueno, el presidente está en Uruguay, lo cual no le impide hablar ni sacar un mensaje de solidaridad con la familia. Yo no pretendo que diga, pero algo mínimamente. Sí, tuiteó cuando entramos al Mundial, digo. No hizo ninguna referencia ni siquiera en las redes sociales sobre el tema de Santiago Maldonado. Es indignante, yo creo que realmente es indignante, son indignantes esas actitudes. Y bueno, con relación al manejo mediático, creo que es un manejo absolutamente interesado y el poder económico se expresa a través de sus medios de comunicación, ¿no? Y esto no es solamente un ser humano que está desaparecido y que aparece un cuerpo que podría o no ser el suyo. Digo, es
son los reclamos de los pueblos originarios que están en lo que hoy es Argentina contra los intereses de grandes corporaciones como Benetton, de importantes empresarios como Joe Louis, que tienen mucha relación con el gobierno y a los que el gobierno protege y de alguna manera favorece en el desarrollo de sus intereses, de la misma manera que protege a la gendarmería que sabe que necesita para en su momento reprimir la protesta social. Digamos, todo encaja en una línea de vulneración de los derechos humanos y que es la línea de gobierno que ha elegido Cambiemos, ¿no? Claramente. Claro, hablaste ahí del secretario de Derechos Humanos, de Abruj. ¿Cómo analizan la actitud de Abruj, por lo menos durante todos los días que lleva la causa de Santiago Maldonado y el pedido por la aparición con vida? Yo lo que creo es que Abruj no está a la altura de las circunstancias. Es un señor que lo puso ahí la colectividad judía, porque tiene muchos antecedentes en esa línea. Entonces vino a trabajar con una concepción absolutamente liberal de los derechos humanos, que es la lucha contra la discriminación, digamos, una línea absolutamente light, por llamarlo de alguna manera, o liberal, y se encuentra con la realidad de una sociedad muy movilizada en materia de derechos humanos y con un concepto amplio que se ha ido construyendo desde el trabajo de los organismos de derechos humanos en la postdictadura, porque yo recuerdo que en 1985 la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos realizó un importantísimo Consejo de Presidencia y editó un documento sobre qué son los derechos humanos, hablando de la problemática económico-social y los derechos económico-sociales. Desde ese momento fue creciendo esta concepción amplia de derechos humanos. Entonces viene una persona como Abruj a diseñar una política pública de derechos humanos y realmente se da de bruces contra la realidad. Abruj no está a la altura, yo creo que hace mucho tiempo tenía que haber renunciado, pero bueno, el presidente lo sostiene, nadie va a renunciar esta semana, a 4 días de las elecciones. Veremos qué pasa y cómo se configura todo la semana próxima. El 2x1 también Abruj en su momento, que después se contradijo. Se tuvo que desdecir, ¿no? Porque la reacción fue tan fuerte que... Sí. Hay una cuestión que no es menor, que es en el marco en el que desaparece Santiago Maldonado, ¿no? Que vos un poquito lo decías recién, en medio de una protesta social. Y obviamente que cualquier desaparición de cualquier persona es grave, pero es marcar también la cancha de no salgan a protestar porque si protestan puede llegar a pasar esto, ¿no? Es mostrar un poco también esos hilos. Sí, creo que claramente no ha sido ni un accidente ni una casualidad, porque la presencia del subsecretario de Seguridad, de Patricia Bullrich, en el lugar, dirigiendo el accionar de Gendarmería, Gendarmería es una fuerza absolutamente jerárquica, piramidal, vertical, que no va a hacer cosas que quien le baja la línea política no le permita. Entonces, me parece que apostar al accidente o al extravío o a que se cayó al agua y se ahogó, eso es de una gran ingenuidad. Esto tiene claramente una lectura política y esa lectura política involucra a las más altas autoridades de la nación y a la Gendarmería, por supuesto. Bueno, hoy desde el pull-off también se dice que el lugar donde apareció este cuerpo es un lugar transitado por ellos habitualmente y que hasta hace unos días, y que incluso lo que decían ellos es que se veía a simple vista. Y que hasta hace unos días no estaba, digamos, ¿no? Que hasta hace por lo menos 3 días, es lo que dijo uno de los referentes, que no estaba. Digamos que, bueno, eso será igual motivo de investigación, imagino, pero realmente habla mucho del contexto en el cual aparece este cuerpo. Sí, sin duda. Además, la familia dijo que ese lugar fue rastrellado varias veces. Claro. Bueno, hoy se iba a hacer una marcha finalmente, estuvo convocada por algunos sectores, después algunos organismos de derechos humanos dijeron no vamos a convocar, la familia tampoco. ¿Qué pasó alrededor de eso al final? La marcha fue convocada esta mañana por el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, que está integrado por varios organismos de derechos humanos y una cantidad de fuerzas sociales y políticas. Es un movimiento muy importante en torno a las temáticas de derechos humanos. Pero bueno, después, a lo largo de las cosas que se iban dando durante el día, se empezó a generar una discusión sobre la conveniencia o la necesidad de esa marcha. El encuentro se volvió a reunir por la tarde para redefinir y resolvió no convocar como encuentro. Sí, algunas de las fuerzas que lo integran van a marchar. No sé cuántas son, no sé cuáles son,
pero ellos emitieron un comunicado oficial como encuentro diciendo: el encuentro va a convocar para mañana a la Plaza de Mayo a la ronda de las Madres de Plaza de Mayo. Ajá. Sin embargo, hay organizaciones que integran el encuentro y que marchan hoy a Plaza de Mayo. Creo que había un poco de temor de cómo podría llegar a terminar una marcha, como ya pasó anteriormente con algunos infiltrados y demás, y desviar la atención. Claro, que se termina hablando de lo que no se tiene que hablar en realidad, que es el tema fundamental, ¿no? Sí, eso sumado al hecho de que referentes muy importantes de los grandes medios de comunicación estaban estimulando a la gente a concurrir a Plaza de Mayo, lo cual también podía hacer pensar en una emboscada destinada a que los títulos de los diarios mañana no hablen de Santiago Maldonado, sino de incidentes en la Plaza de Mayo. Exactamente. Bueno, hay por lo menos confirmado, parece que por lo menos habría una conferencia de prensa de la familia de Maldonado hoy a las 20 horas. Bien. Vamos a esperar y vamos a quizá ahí tener un poco más claras las cosas seguramente. Seguro. Gracias por venir, Marta. Por favor, gracias a ustedes. Bueno, la verdad que sí, siempre es esclarecedor hablar con Marta Bedio porque estamos todos preocupados y muy confundidos, ¿verdad? Todo esto está pasando. Es lamentable, ¿no? Estamos en horas lamentables también y bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. Esperemos a la palabra de la familia que quizá son, ¿no?, los que más lo están sufriendo. Sí, sobre todo eso, llevar la prudencia de hasta que la familia no hable, hasta que no se conozca la versión oficial, todo seguirá siendo una enorme duda. Lo que sí deja mucho que desear es el comportamiento del gobierno ante estas situaciones. Hoy lo hablábamos también, digo, si no quieren que se les digan que son la dictadura, dejen de imitar una dictadura, porque la verdad que es muy parecido a lo que están haciendo. Vamos a ir a un corte, ¿le parece bien? Sí. El próximo bloque vamos a estar hablando de la situación de niñas.